Entonces, en la clase pasada habíamos visto un poco de, bueno, habíamos terminado de hacer la retroalimentación, que más o menos la hice como para que tengan en cuenta cómo son los tipos de ejercicios que van a estar resolviendo, qué tipo de temas tienen que ir repasando, los que quieran estar adelantándose en el temario, y los que no, pues tranquilos, que obviamente vamos a ver todo el temario conmigo, ¿no? De hecho, la clase pasada habíamos empezado con magnitudes físicas, que las magnitudes físicas son masa, tiempo, distancia, velocidad, es decir, son todas estas cantidades que tienen, como bien dice la palabra, una magnitud, una cantidad. Si lo quiere ver de forma vectorial, recordemos que, a ver si está acá, la magnitud pues es como el tamaño del vector, ¿cierto? Ahora, no todas las cantidades físicas, en realidad debería ser cantidades físicas, pero no todas las cantidades físicas tienen, digamos, representación vectorial. Por ejemplo, la masa es es un escalar, si lo quieren ver de esa manera. En matemáticas las cosas se dividen en varias cosas, es decir, hay varios arreglos. Tiene escalares, que son los números normalitos, tiene vectores, que pueden tener distintas coordenadas, si lo quieren plasmar ya en el plano cartesiano, y también existen otros arreglos que pueden ser matrices, y si quiere ir más adelante en el tema, pues tensores, ¿no? Que se utiliza mucho en ingeniería y en física más avanzada también, por ejemplo, la relativista. Pero bueno, las magnitudes físicas son estos, son estas cantidades con las que la física intenta definir ciertas cosas para después con ellas atacar, digamos, todo lo que viene siendo la comprensión de los fenómenos físicos. Entonces uno define la masa, que es la cantidad de materia, donde materia pues ya ustedes irán construyendo sus propias definiciones de a qué se referirá con materias, y mediante la ciencia o mediante su forma de ver el mundo o filosofar, si lo quieren ver así, los que les guste las letras. Em, y esta cantidad pues se mide en kilogramos, ¿no? Kilogramos según el Sistema Internacional de Unidades. Verifico que esté hablando y que no esté con el micrófono apagado. Este, em, y bueno, la masa se mide en kilogramos, el tiempo, por ejemplo, en el Sistema Internacional se mide en segundos, la distancia se mide en metros. Yo acá había colocado magnitud de separación entre dos cosas, ¿no? Bueno, sí, dejémoslo así. Aunque no es muy preciso del todo, pero bueno, para fines prácticos se entiende. En velocidad, cuyas magnitud, cuyas unidades de medida son metros por segundo, la aceleración metros por segundo al cuadrado. Uno en realidad es metros sobre segundo, ¿no? Pero en la jerga coloquial uno suele decir es metro por segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? Pero lo tengan en cuenta ustedes que es metro sobre segundo al cuadrado, etcétera. El peso, que este sí es un vector, de hecho, y veamos el ejemplo de que el peso es una fuerza debido a la fuerza gravitacional, y que tiene dirección hacia el centro de la Tierra, ¿no? Y de esa manera les explicaré un poquito cómo es que funciona el tema de, por ejemplo, el planeta Tierra, que en realidad es una esfera, bueno, aproximadamente, ¿no? Porque se supone que es más ovalado, de hecho, porque es más como acotado en los polos, es más achatado en los polos, por la velocidad que lleva de giro y eso. Pero bueno, esto era un poquito de lo que estamos hablando. También hacía mención a que algunos de sus compañeros me preguntaban, profe, pero kilogramo, pero y por ejemplo el gramo no se puede. Y eso tiene que ver con algo que se denomina el órdenes de magnitud. Entonces, fíjese bien. Antes de entrar con los órdenes de magnitud, yo les había definido el desplazamiento, ¿cierto? Que es diferente a la distancia recorrida. Y definíamos mediante el desplazamiento la velocidad media, ¿no? em, Donde por lo general se suele decir que en fines prácticos así, la velocidad, como estamos hablando de que es una velocidad media, es decir, que no hay aceleración y que por ende la velocidad es constante, que lo demostrará un poquito. Esto quiere decir entonces que las únicas magnitudes en el movimiento que van a estar dependiendo de esa condición de que la aceleración sea cero va a ser la velocidad, la distancia y el tiempo, ¿cierto? Como lo expresaba acá en la velocidad media, mire acá. Velocidad media, que le vamos a llamar velocidad para fines más prácticos. El desplazamiento, que le vamos a llamar la distancia de donde el cuerpo estuvo en un momento 1 hacia un momento 2. Y la variación de tiempo, que por lo general comenzamos a contar desde el cero, por ende vamos a denominarlo solamente tiempo t. Entonces decimos que la velocidad
es la distancia, que se le puede llamar X, se le puede llamar D de distancia, o sea, no hay problema con eso. Entonces, ¿qué definía? De que esa es la distancia. Y esto dividido entre el tiempo. Entonces, por acá vamos a colocar distancia, tiempo y velocidad. Y esta fórmula solamente es útil para qué caso. ¿Quién me lo recuerda? No sean tímidos, muchachos. Bien, por último, velocidad. Esa. Era movimiento rectilíneo, que lo tenía en mi apunte, no lo alcancé a escribir. El movimiento rectilíneo es un movimiento que es de forma recta. Es decir, si usted, por ejemplo, está en una calle, ¿cierto? Imagina que está en la calle. Entonces usted dice que se va a mover de esa manera, por acá. Bueno, en realidad tiene que ser de forma recta, ¿no? Es decir, va a pintar acá en rojo, así. Ese va a ser su movimiento, porque es recto, ¿cierto? Ahora, cuando le digo movimiento rectilíneo, hago referencia a eso, pero cuando le digo uniforme, hace referencia, y era la pregunta que le estaba haciendo, a que la aceleración es cero. ¿Qué significa eso? Que su velocidad va a ser constante. Es decir, que usted se va a mover en una línea recta y va a ir a velocidad constante. Es decir, si usted se mueve a 5 metros por segundo, pues cada segundo va a moverse 5 metros, en el siguiente segundo va a moverse 5 metros y así sucesivamente. Y pues para fines prácticos esto suele pasar, por ejemplo, cuando no está acelerando ni desacelerando el carro, ¿no? Y entonces vamos a la noción de que eso tiene que ver con la primera ley de Newton, de que un movimiento rectilíneo uniforme es equivalente a estar en reposo. Por eso las personas cuando están en el avión, en un avión comercial y ya están sobrevolando, entonces ellos pues se pueden parar, ir al baño, pueden comer cosas incluso y no se les va a caer, ¿cierto? A pesar de que el avión esté en movimiento. Entonces eso es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿De acuerdo, Alison? La clase y Gracias, la profe. de nada, Alison. Ya estamos en el eje 2 del temario, estamos empezando por ahí. Estamos empezando, Felipe. Solo me puedo unir a esa clase y a la de la semana pasada. Sí, es la de la semana pasada y esta precisamente, Felipe. No se ha perdido mucho. El movimiento rectilíneo y el movimiento rectilíneo uniforme es lo mismo. No. El movimiento rectilíneo puede ser, por ejemplo, que usted se mueva en línea recta, pero que esté acelerando y después desacelere, ¿cierto? Entonces eso es un movimiento rectilíneo acelerado, mientras que un movimiento rectilíneo uniforme solo va a velocidad constante, porque su aceleración es cero. Entonces, ahí está la diferencia, Josefina. Muy buena pregunta, la verdad. ¿Les queda a todos claros esa pregunta, muchachos? Listo, Felipe. Si queda claro, muchachos, le paso el formulario de asistencia a los que vayan llegando. Listo. Entonces, una forma de usted también recordar esta, acá una regla mnemotécnica, si lo quieren ver de esa manera. Entonces uno hace un triangulito, no sé si ustedes lo han visto así. Y por acá, y por acá, a ver si me queda más o menos bien. Y entonces por acá vamos a decir distancia, entonces vamos a colocar acá la distancia, acá la velocidad. Uy, acá la velocidad yo le hago como una curvita, la V, pero para diferenciarle del volumen, pero bueno, es lo de menos. Velocidad y el tiempo. ¿Se han visto este triangulito, muchachos? Repita lo del movimiento rectilíneo uniforme por favor. Sí, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento recto, es decir, usted si entra a una rotonda o a una, no sé si le llamen rotonda o glorieta o como le llamarán ustedes, a la parte de la carretera que es así, ¿no? O un rompoy, ¿cierto? Entonces, cuando usted va por acá en el rompoy, va a comenzar a moverse, a girar y esto no es un movimiento rectilíneo, es decir, no es un movimiento recto. Un movimiento rectilíneo es un movimiento que se sigue en línea recta. Ahora, uniforme significa que la velocidad va a ser constante. Lo voy a escribir. Un movimiento recto que no hace curvas, cuya velocidad es
constante que no se acelera, acelera o desacelera. Ahí está. Esto es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Escribirlo para que quede más claro, ¿no? Esto es lo que Profe, me refiero. Sí, sí, sí. constante, disculpe la pregunta, constante quiere decir que siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, si inició en 5 segundos, siempre va a ser 5 segundos. No, velocidad constante. Es decir, si usted se mueve a una velocidad de 5 metros por segundo, en el primer segundo se va a mover 5 metros. En el siguiente segundo se va a mover 5 metros. Y siempre se va a mover 5 metros. Dentro de 100 segundos, ¿cuánto se va a mover? Es decir, serían 100 por 5 y entonces serían 500 metros. Es decir, siempre va a ser esa misma velocidad. ¿De acuerdo? Ya, profe, gracias. Listo, listo. Está bien, muy buena pregunta. Acá consta, voy a colocar en letra porque ya mi caligrafía es muy mala. Constante. Listo. Es decir, no se va a acelerar ni desacelerar. Es decir, cuando se acelere no se va a echar para atrás, ni cuando desacelere se va a echar para adelante. Es lo que pasa, por ejemplo, en el carro, ¿no? Cuando se arranca o cuando se frena, más precisamente. Listo. Y entonces las variables a tener en cuenta son velocidad, distancia y tiempo. Y pues usted si lo quiere se lo aprende de esta manera con este triangulito. Entonces si usted quiere sacar la fórmula de la distancia, entonces dice que la distancia es igual. Esta rayita de acá van a ser división y este de acá va a ser multiplicación. Entonces, lo hago yo acá. ¿Sí? Esto acaba de indicar multiplicación y esto acaba de indicar división. Lo voy a colocar ahí, no sé si se logre notar mucho el color, pero básicamente lo que le estoy diciendo es, si yo quiero la distancia, entonces digo distancia es igual a velocidad. ¿Quiénes le quedan abajo? Velocidad por tiempo. Entonces se escribe velocidad por tiempo. Si yo quiero el tiempo, es decir, esta y acá, entonces ¿quién va a ser? Va a ser igual a la distancia que está arriba sobre la velocidad. Distancia sobre velocidad. Ahí está. Y si quiero la velocidad, pues entonces ¿quién sería? Distancia sobre tiempo, que ya la teníamos acá por la definición, ¿no? Y lo mismo, ¿cuáles van a ser las unidades? Las unidades de la velocidad son metro por segundo, según el Sistema Internacional de Medidas. Em, las del tiempo, ¿cuáles van a ser? Pues segundos, permítame lo coloco acá. Y por último, las unidades de la distancia son metros, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres, se los coloco en corchetes para que ustedes recuerden que son unidades y no que hacen parte de la fórmula. Pero ya los leo porque de pronto me están haciendo preguntas por ahí. Ahí están las unidades. ¿Qué significa esto? Yo les decía que, por ejemplo, cuando uno va a la tienda, uno dice vecino, bueno, no sé si ustedes dicen vecino a los tenderos, acá por lo menos en Cúcuta sí les decimos así. Vecino, deme 5. Entonces el vecino le va a preguntar 5 qué. Y usted tiene que decir 5 kilos de arroz, 5 kilos de papa, 5 litros de agua, 5 litros de leche, ¿cierto? 5 algo. A ese algo es lo que le denominamos en física unidades, que es como se miden las cosas. Es decir, si usted habla de velocidad, entonces va a decir 20, pero 20 ¿qué? 20 metros por segundo, 20 kilómetros por hora, 20, etcétera. Si usted habla de distancia, ¿cuáles van a ser las unidades de medida? Los metros, es decir, 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros. Y el tiempo, 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, que también hay otros órdenes de magnitud y que ya lo vamos a ver, ¿no? Que por ejemplo para el tiempo pueden ser segundos, minutos, días, horas, semanas, meses, años, lustros, etcétera, ¿no? Siglos, etcétera. A ver qué me dice. Repita, ya lo repetí. Listo. Pues, perdón. ¿Alguna pregunta sobre esta fórmula, muchachos? De este triangulito, si ustedes se lo aprenden de esta manera, pueden sacar estas tres fórmulas, ¿de acuerdo? ¿Se entiende cómo se sacaron las tres fórmulas? Recordemos, distancia, entonces le queda velocidad por tiempo, entonces esta y acá. Velocidad, entonces le queda distancia arriba y abajo el tiempo, es decir, distancia sobre tiempo. Y para el tiempo, entonces sería la distancia arriba sobre la velocidad, es decir, distancia sobre velocidad. Una forma, una técnica para que ustedes logren recordar esta fórmula. Y si no, pues de esta fórmula ustedes despejan, ¿no? Pero como no hemos visto ecuaciones todavía, por lo menos en matemáticas, pues por eso no estoy entrando
mucho en ello, ¿no? ¿Todo bien, no, Neidy? Bueno, pues. em, a ver, un ejemplo. Si, por ejemplo, le dicen un carro o un coche, como quieran llamar ustedes, un carro se mueve a una velocidad de 5, en realidad velocidad constante, le tienen que decir, ¿no? Bueno, 5 metros por segundo. Si dura 30 segundos moviéndose, calcule la distancia, uy, distancia recorrida. Entonces, en estos ejercicios, si ustedes se dan cuenta, hay tres variables. Profe, ¿cuáles son esas variables? La distancia, la velocidad y el tiempo. Para ustedes poder resolver este tipo de ejercicios, le tienen que dar mínimo dos variables y con esas dos variables calcular la tercera. Si no le dan las dos variables, sino que le dan una, entonces el ejercicio no se puede resolver. ¿De acuerdo? Entonces siempre le tienen que dar dos variables para calcular la otra. Entonces acá le tienen que dar la distancia y el tiempo para calcular la velocidad. Acá le tienen que dar la velocidad y el tiempo para calcular la distancia. Y acá tienen que darle la distancia y la velocidad para calcular el tiempo. Si solo le dan en este ejemplo la distancia y no le dan el tiempo, pues no se puede resolver. ¿De acuerdo? Pero en la PAE sí le van a arrojar todos los datos necesarios. Entonces, a ver cuánto haría eso. ¿Qué dice la gente? Moviéndose. Todo moviéndose ya te llega. ¿Cuánto dio, muchachos? 150, ¿no? Entonces, como nos piden calcular la distancia, entonces nosotros nos ubicamos en esta fórmula de acá. Es decir, nos tienen que dar la velocidad y el tiempo y multiplicarlos, ¿no? Entonces, distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Ahora bien, vamos a reemplazar los datos. Entonces, si reemplazamos la velocidad, ¿cuánto fue? 5 metros por segundo. Y eso lo vamos a multiplicar por los 30 segundos, ¿no? Por el tiempo. Y si se dan cuenta, los segundos, este segundo se me va a cancelar con este segundo. Y pues me va a quedar 30 por 5, serían 5 por 3, 15, 150 metros. ¿Cierto? ¿Por qué metro? Porque los segundos se me cancelaron, ¿no? Recuerda que este segundo que baja en el denominador y pues los numeradores con los denominadores se pueden ir cancelando. Y si no le queda claro, pues recuerde que las unidades de la distancia son en metros. Entonces se colocan metros al final. Muy bien, los que respondieron 150. Es más o menos sencillo eso, ¿no? Más o menos. Lo más complicado es cuando ya le piden 50 kilómetros por hora y le dan 3 años y entonces tiene que hacer conversiones, que eso es lo que vamos a ver más adelante, porque son las típicas preguntas del PAES, por ejemplo, esta de acá. Y ahorita la vamos a resolver. Entonces, antes de resolverla, vamos a ver esto de cambios de órdenes de magnitud. Entonces, acá, órdenes de magnitud. Entonces, para la compañera que alguna me preguntó, profe, pero ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, hablo de kilómetros y eso? Entonces, hay que hacer las conversiones. Entonces, vamos a empezar. Según el Sistema Internacional de Medidas, el metro lo vamos a considerar que está más o menos en el medio. De ahí vamos a comenzar a decir hacia la derecha, vamos a decir que están los decímetros, esa, decímetros, centímetros y milímetros, ¿no? Ahí van recordando algunos, ¿no? Este tema. Y hacia la derecha se suelen colocar, ya lo leo muchachos, decámetros, que en mi época lo escribíamos así, pero estaba revisando hoy, de hecho, o ayer, no me acuerdo bien,
algunos libros y ahora lo hacen eso así, ¿no? O sea, el decámetro lo escriben como así, DAM. Entonces, simplemente por notación. Ustedes usen el DAM si quieren. Yo utilizo el DM, pues porque por convención ya estoy acostumbrado a eso. Después sigue el hectómetro y por último el kilómetro, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso, profe? Fíjese bien, se los leo un poco. Eh, Fíjese bien, permítame. Estoy intentando cambiar el color a eso. Eso ya se cambió. Ahora bien, estos son los órdenes de magnitudes para la distancia. Entonces, recordemos que la distancia, según el Sistema Internacional de Medidas, se mide en metros, ¿cierto? Este de acá. Pero también hay otros órdenes de magnitud, es decir, también hay otras formas de medirla. Entonces, ¿cuáles son? Decímetros, centímetros, milímetros, y más grandes serían decámetros, hectómetros, kilómetros, y etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, quiero pasar de kilómetros a hectómetros, es decir, de izquierda a derecha, lo que yo voy a hacer es ir multiplicando por 10. Cada vez que yo me vaya a mover de izquierda a derecha, pues voy a multiplicar por 10. ¿Qué significa eso, profe? Significa que un kilómetro van a ser 10 hectómetros. Es decir, un kilómetro es igual a 10 hectómetros. ¿Es claro eso, muchachos, o no? ¿Qué dicen? ¿Es claro o no? Muchas veces. Están tímidos un poco, me parece. Y lo mismo, si yo quiero ir de derecha a izquierda, es decir, de unidades más pequeñas, unidades de medida más pequeñas a unidades más grandes, entonces lo voy a hacer dividiendo por 10. Es decir, cada vez que yo me mueva, voy a dividir por 10. Acá el símbolo de división sería así. No, porque no lo tengo acá en teclado, ¿no? Así dividido entre 10. Pero voy a hacerlo así con el lápiz. Eso es, dividido por 10. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, quiero hallar, eh, por decir de alguna manera, 1000 milímetros, pues entonces, si yo lo quiero pasar a metros, entonces yo comienzo a contar, ¿no? Estoy en milímetros, entonces me muevo 1, 2 y 3, es decir, voy a multiplicar voy a dividir por cuánto, por 10, ¿no? Porque acá divido por 10, acá divido por 10, es decir, ya estoy dividiendo por 100, y acá divido otra vez por 10, es decir, estoy dividiendo en total por 1000, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si yo, pues, que si yo tengo 1000 milímetros, pues lo voy a dividir por 1000, es decir, 1000 dividido entre 1000, eso me va a dar un metro, sería un metro. Y de esa manera se obtienen todas las, yo les llamo tablitas, pero en realidad se llaman factores de conversión. ¿Se entiende eso, muchachos? ¿O no? ¿Sí, no? Sí, profe, Florencio, sí se Camilo. entendió. Listo, listo, listo. Todo lo tuvieron que haber visto ustedes, ¿cierto? Todos, creería yo, ¿no? Que es lo que se ve al inicio en física, en la materia. Bien, eso es para distancia. Ahora, em, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo otras unidades de medida como el tiempo? Entonces, bueno, en realidad el tiempo no se hace así. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo otras unidades de medidas como, voy a, voy a decir, el área, que va a ser de utilidad para después? Quería ver si soy capaz de decir eso. Entonces, para el área, pues vamos a colocar acá área. Vamos a tener en cuenta que la distancia es digamos, una dimensión, si lo quieren ver en dimensiones. ¿Qué significa? Que el área, cuando se habla de área, usted está hablando de cosas de esta manera, ¿no? Es decir, que tienen tanto largo como ancho, ¿no? Y eso, entonces, se le denomina que está en dos dimensiones. ¿Qué significa eso, profe? Significa que acá, cuando hablemos de área, vamos a decir metros, pues,
pero ya no metros solo, sino metros cuadrados, es decir, metros por metro, porque son dos dimensiones. Lo mismo para el decímetro, vamos a hablar de decímetros cuadrados. Para el centímetro, centímetro cuadrado, es decir, todas las magnitudes van a estar en cuadrado. Eh, Ahora, ¿por qué, profe? Recordemos que cuando usted, por ejemplo, quiere entabletar el piso de una casa, pues ustedes tienen que comprar las tabletas en metros cuadrados porque es una superficie y las superficies son áreas, ¿de acuerdo? Ahora bien, si usted se da cuenta, esto están en unidades cuadradas, es decir, que si yo me muevo de aquí para allá, es decir, de unidades de orden de magnitud más grandes a más pequeñas, yo tengo que multiplicar entonces por 100. Profe, ¿por qué por 100? Porque recordemos que son dos órdenes de son dos dimensiones. Del mismo modo, si yo quiero ir de dimensiones más pequeñas, que no puede ser acá, sino también puede ser acá, es decir, no importa dónde usted inicie y dónde vaya a terminar. Cada vez que usted lo haga va a ser dividido entre 100. Cada vez que usted se mueva, en este caso, hacia la izquierda, ¿no? Entonces voy a colocar acá ese símbolo con la... ¿Es claro esto, muchachos? Y del mismo modo, si ustedes me permiten, Profe, sí, 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 pregúntame. voy a repetir que se me apagó el computador y me tuve que meter de nuevo. Está bien, no pasa nada. Son cosas que pasan. Les decía, cuando tenemos dimensiones de distancia, las distancias es en una dimensión, ¿sí? Entonces uno habla de metros, decímetros, centímetros. Cuando uno habla de áreas, uno habla de superficies, ¿cierto? Entonces esos son dos dimensiones, es decir, porque tiene largo y ancho. Entonces ya no hablamos de metros, sino de metro por metro, es decir, de largo por ancho. Es decir, hablamos de metros cuadrados, perdón, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados y así todo en cuadrados. Cuando hablamos de distancia, si nos movíamos de, en este caso, izquierda a derecha, multiplicamos por 10 cada vez que nos moviéramos. Es decir, si yo me muevo tres veces, entonces voy a multiplicar por uno, por dos, es decir, por 1000, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo, por, ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en este caso voy de magnitudes más pequeñas a magnitudes más grandes? Entonces voy a dividir por 100 cada vez que me mueva, es decir, acá divido por 100, acá divido por 100, es decir, un uno con 4 ceros, que sería 10.000, y acá divido por 100, por 100, que sería un uno con 6 ceros, es decir, por un millón, ¿no? Ahora, eso era lo que estamos hablando, compañera. Ahora, cuando nosotros hablamos de dimensiones mayores, es decir, de volumen, nosotros estamos hablando de dimensiones tridimensionales. Entonces, por eso es que cuando uno va al cine y uno se coloca las gafas, uno le dice, deme las gafas 3D. Es decir, usted no solo está viendo la pantalla que es plana, sino que adicionalmente está viendo está percibiendo con las gafas otra dimensión más, que es como, por ejemplo, cuando tiran flechas o cosas así en las películas, pues se ven como que salen de la pantalla, ¿no? Aunque en realidad no están saliendo de la pantalla porque la pantalla es plana, pero con las gafas pareciese que sí, y por eso da esa noción de que se ve en 3D, es decir, de forma tridimensional. Y como el volumen se mide de forma tridimensional porque es largo por ancho por profundidad, pues entonces vamos a decir que si yo, por ejemplo, vamos a ver esto para acá un poco, si yo, por ejemplo, me voy a mover de izquierda a derecha, entonces yo voy a multiplicar por 1000. Pero ya coloco algo acá que me está faltando, ¿no? Entonces acá estamos hablando de que ya no son metros, sino metros cúbicos, ya no son decímetros, sino decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, decámetros cúbicos, hectómetros cúbicos y kilómetros cúbicos, ¿no? Y del mismo modo, si yo me quiero mover de derecha a izquierda en este caso, pues no voy a dividir por 100, sino no voy a dividir por 100 como habíamos visto en el área, sino que dividimos por 1000, ¿cierto? Ahí está. Cada vez que yo me muevo una casilla. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo em, ya no hablando de estas dimensiones, de estas magnitudes como el volumen, el área y la distancia, sino que vamos a hablar de la masa. Entonces, la masa, si se fijan bien, yo copié y pegué porque es un poquito parecido. ¿En qué sentido, profe? En que van a tener los mismos órdenes de magnitud, solo que va a cambiar la unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida de la masa, muchachos? ¿Me recuerdan? ¿Cómo se mide la masa?
Alguien que me ayude con eso, que lo olvide. En kilogramos. En kilogramos. Bien, correcto, correcto, correcto. Entonces, vamos a tener acá kilogramos, ¿de acuerdo? Y del mismo modo, entonces ya no vamos a hablar de hectómetros, sino de hectogramos. Ya no vamos a hablar de decámetros, sino de decagramos. Acá vamos a hablar de gramos. Uy, espere que se me cambie acá el color. Ahí está. Acá decigramos, centigramos y miligramos, ¿no? Entonces fíjense que son los mismos órdenes de magnitud, solo que cambió el gramo. Es decir, reemplazamos metros por gramos. Y del mismo modo, si nos movemos de izquierda a derecha, vamos a multiplicar por 10. Se ahorro dos ceros. Y si yo quiero entonces moverme de derecha a izquierda, entonces vamos a dividir entre 100. Entonces acá hago esto así. Pam, pam. Y acá el simbolito de división. ¿De acuerdo? Y esos son los llamados órdenes de magnitud. Claro, hay más. Falta la capacidad, que es parecida al volumen. Y también faltan otras. Y bueno, sobre la marcha la vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Cada vez que necesitemos una, pues vemos la tablita. Para leerlo un poco, no hay preguntas. Entonces, fíjense bien. Si yo tengo 50.000 kilómetros y los quiero pasar a metros, ¿cuánto sería eso, muchachos? Entonces nosotros nos vamos acá en distancia, ¿cierto? Y vemos que estamos en kilómetros y que queremos pasarlo a metros. Es decir, nos vamos a mover 1, 2 y 3 casillas, ¿no? Es decir, vamos a multiplicar por 10, por 100 y por 1000, es decir, por 1000. ¿Qué significa eso, profe? Significa que 1 kilómetro van a ser 1000 metros. Y acá les doy un truco, que espero se queden ustedes con eso. Siempre ustedes que vayan a hacer las tablitas estas que yo le llamo factores de conversión, siempre, siempre procuren hacerla de izquierda a derecha. Independientemente si le dicen pasar de metro a kilómetro, en realidad se tendría que mover eso hacia la izquierda. Pero ustedes siempre sáquenlas de izquierda a derecha. ¿Qué significa eso? Entonces, la tablita de conversión nos dice que va a ser 1 kilómetro equivale a 1000 metros, ¿cierto? Y en base a eso, pues vamos a calcular cuánto serían 50.000 kilómetros a metro. Entonces vamos a hacer acá un copy-paste. Y mire, fíjense bien, aquí no hay preguntas. Para convertirlo, nosotros vamos a multiplicar por un factor. A esto se le llama factor de conversión. Voy a colocarlo acá. Factor de conversión. Y un factor de conversión es una razón, ¿sí?, que nos permite convertir las cosas. Es decir, si ustedes se dan cuenta, esto es lo que yo denomino el factor de conversión o la tablita de conversión, que vamos a necesitar para cambiar de kilómetros a metros, que es justo lo que necesitamos para el problema, ¿no? Recuerden que queremos cambiar acá de kilómetros a metros. Ahora, fíjense bien, el truco está en hacer lo siguiente. Cuando nosotros tengamos esto de que 1 kilómetro es igual a 1000 metros, nosotros vamos a identificar dónde está kilómetros. Entonces, en este caso, recordemos que está en el numerador porque si dividimos entre 1, pues esto sería numerador lo de arriba y lo de abajo denominador, ¿no? Es decir, acá yo voy a tener esto y esto de acá de la igualdad. Tengo que colocarlo de alguna manera que me quede los kilómetros si está arriba, entonces esto uy, me quede abajo. Entonces, es decir, 1 kilómetro lo tengo que escribir abajo. Y entonces el 1000 metros, que es el otro lado de la igualdad, pues lo voy a escribir arriba. Profe, ¿pero por qué? Porque kilómetros, como está acá arriba en el numerador, con este kilómetros que está en el denominador, se me van a cancelar. Y de esta manera, como borro kilómetros con kilómetros, lo tacho, los cancelo, como quieran llamarle, pues ¿qué unidades de medida nos van a quedar? Los metros, que es precisamente la conversión que nosotros queremos. Entonces, en este caso, esto lo multiplicamos por este de acá y lo dividimos por lo de abajo. ¿De acuerdo? Entonces serían 50.000 por 1000. Recordemos que eso es multiplicar
agregando ceros. Entonces, 50.000 sería esto. Uy. Y por 1000 sería multiplicar, agregar 3 ceros, ¿no? Miércoles. Bueno, están más chéveres. Y en realidad esto le da 50 millones, ¿no? Pero 50 millones ¿de qué? De metros, porque fueron las unidades que sobrevivieron ahí. ¿Es claro esto, muchachos? Profe, me voy a tener que retirar. Sí, 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 Chao, sí. Felipe. No, no le escuché bien, Florencia. ¿Me repite, por favor? Que está súper claro. Listo. Ahora para ustedes, conviertan 10.000 centímetros a hectómetros. ¿Cuánto haría eso? Entonces, primer paso, identificar centímetros y hectómetros. Vamos acá, acá están los centímetros, acá están los hectómetros. Ahora, el truco es hacer lo siguiente. Yo elige siempre de izquierda a derecha. Es decir, usted va a decir un hectómetro, siempre va a ser de esa manera. Si está el de la izquierda, le dice 1. Un hectómetro, si está en kilómetro, 1 kilómetro. Si está decámetro, 1 decámetro. Entonces, un hectómetro va a ser igual a 1, 2, 3, 4. Es decir, un 1 con 4 ceros centímetros. Y de esta manera obtienen la tablita. ¿Por qué le digo que lo hagan siempre de izquierda a derecha? Porque si lo llegasen a hacer de derecha a izquierda, entonces tendrían que decir que un centímetro es igual a 0,0001 hectómetros. Y pues este 00,00 por lo general se complica para hacer pues los cálculos. Entonces por eso siempre les recomiendo lo de hacer de izquierda a derecha. Listo. Entonces, ¿cuánto haría eso? Es como la regla de tres, precisamente. Va a aprender la luz, Josefina. Bueno, Josefina dio con un punto clave y es correcto, es lo que nosotros denominamos regla de tres. Pero me gusta más así entenderlo en términos de factor de conversión, porque pues sí, la regla de tres es útil también, pero cuando uno entiende por factor de conversión puede hacerlo todo como más rápido, creo yo. Aunque si no se entiende así, pues me lo dicen y lo hacemos con la regla de tres, como dice Josefina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto les dio, muchachos? Pues agarramos el 1000 centímetros y le vamos a multiplicar por un factor de conversión, cuyo factor de conversión habíamos dicho que decíamos que un hectómetro era 1, 2, 3, 4, es decir, por acá un hectómetro es igual, el hectómetro se suele escribir con esto, a un 1 con 4 ceros centímetros, ¿no? Entonces, ¿dónde colocamos el un hectómetro, muchachos? Arriba. Bien, entonces sería un hectómetro y el 1 con 4 ceros abajo, ¿no? Y bueno, acá queda el cálculo de esta manera. ¿Cuánto haría esto, muchachos? Entonces recordemos, es multiplicar este con este y dividir entre los de abajo. Los de arriba se multiplican, los de abajo dividen. Que serían 1000 por 1, pues 1000, 10.000 por 1, 10.000, divide entre 10.000, pues eso da un hectómetro. ¿Y por qué hectómetro, profe? Porque el centímetro con este centímetro se me cancela. Y pues llegamos a hectómetro, que era justamente lo que necesitábamos, ¿no? ¿Es claro esto, muchachos? Muy bien, Josefina, muy bien, Camilo. Está bien, 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 bien. Listo. Entonces, entendiendo esto, también nos sirve para
cuando queramos convertir cualquier otra cosa, siempre hay que tener en cuenta el factor de conversión, que es como la regla de tres. Es lo que dice Josefina, que es decir, que un hectómetro, te lo hago por acá, si un hectómetro son un 1,40 centímetros y nos dicen que estamos trabajando con 10.000 centímetros, en realidad el ejercicio le dijeron que eran 10.000 centímetros, pero puede haber sido 100.000 centímetros, solo que no lo pensé bien yo y pues justo dio 10.000 centímetros. Entonces le preguntan cuánto va a ser eso en hectómetros. Entonces se multiplica este por este, ¿cierto? La regla de 3 y divide entre este. Pero pues hacer eso, la verdad no me gusta mucho porque pues primero se gasta mucho tiempo haciendo eso y tercero, después toca plantearlo otra vez así. Me gusta de una vez directamente plantearlo en la fracción y pues ya usted multiplica y divide rápido. Por eso es que les recomiendo siempre el factor de conversión. Oli, llegué a dar un problema, quería saber si mandaron el link de asistencia. Sí. Ah, ya se le están mandando. Gracias, Alison. Profesor, me va a tener que salir un ratito de la clase. Tranquila, Jennifer. Después de la clase grabada, no pasa nada. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo, por ejemplo, tengo... Bueno, vamos a ver ejercicios para que quede más claro. Entonces, fíjense, estos ejercicios fueron sacados del material de preguntas de matemáticas, más precisamente el que se denomina EN1 Matemática M1. ¿De acuerdo? Y